Ok, bendiciones, muchísimas gracias por estar acá, por acompañarnos, a los que pudieron venir al lugar físico, aquí en el Bajo de los Molinos de San Rafael de Heredia. Yo creo que es de San Rafael, es el Bajo Downtown. Bueno, muchísimas gracias a ustedes que pudieron venir, a los que están en Facebook Live, les agradezco por la espera. Ahí tuvimos unas dificultades técnicas, pero ya fueron solucionadas. Vamos a seguir entonces con lo que es el tema del fin de los tiempos, que es bastante largo, bastante complicado. Y hoy vamos a hablar del tema doctrinas falsas acerca del final de los tiempos, específicamente de la postura de la pretribulación o del rapto antes de la tribulación. No vamos a poder abarcarlo todo, tenemos que sentar varios fundamentos para poder entender este tema. Tenemos que ver qué es doctrina, qué es exégesis, qué es inducción, para poder entender por qué esta postura está equivocada y nos puede llevar al error. Primero que todo, vamos a poner este momento en las manos del Señor, para que Él sea el que nos guíe y nos corrija. Entonces ahí en su casa donde usted está, si quiere puede orar con nosotros. Dios mío, te doy gracias por este momento, Señor. Te doy gracias porque podemos compartir tu palabra, tanto aquí en la casa como en los hogares a los que estamos llegando a través de Facebook Live. Señor, te pido que ilumines a las personas que quieren acercarse a ti por medio del estudio de tu palabra, Señor. En estos tiempos es muy difícil que las personas quieran estudiar, que quieran entender tu palabra, Señor. Es muy difícil, Padre amado, y eso es un indicativo de que el tiempo está avanzando y nos estamos adentrando a los tiempos finales, Padre amado. Así que queremos, Señor, tomar esa lámpara, queremos que alumbres nuestra lámpara, Señor. Que agudice, Señor, nuestros ojos, que podamos ver y discernir, Señor, las cosas que están pasando actualmente en la sociedad, Señor, en la iglesia. El tiempo se está volviendo oscuro, Padre amado, y queremos acercarnos a ti y estar alertas. Queremos entender tu palabra y poder discernir los tiempos y las sazones, como dice tu palabra, Señor. Te pido que bendigas este rato, Señor, que nos ilumines y que podamos entender tu palabra para servirte de una mejor manera, Señor, y más efectivamente, Padre amado. Te doy gracias porque tú eres bueno y eres fiel a tu promesa, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, gente, muchísimas gracias. Doctrinas falsas acerca de los tiempos finales, pretribulación. Vamos a hablar primeramente de dos cosas. Actualmente en la sociedad hay algo que está siendo guiado por el espíritu de la era, de lo cual los voy a referir a la enseñanza del sábado. El sábado pasado nosotros hablamos de lo que es los pastores de Ezequiel 34, íbamos a hablar de los pastores de Jeremías 23, pero hablamos de algo que se llama el espíritu de la era y cómo los pastores se adaptan a este espíritu de la era, que es simplemente el espíritu del anticristo, y cómo se moldea, cómo se adapta a las diferentes épocas. Entonces, hay algo que pasa actualmente en la sociedad que se infiltró en la iglesia, que no es correcto. Esto es lo que es políticamente correcto. La palabra de Dios es correcta en lo que dice, pero no es políticamente correcta. Toda esta cuestión de que no mencione nombres, de que no hable de personas mal, ¿verdad? De que no tenemos que juzgar, de que no tenemos que crear división. Entonces, eso es políticamente correcto, pero la palabra no habla de que debemos ser así. Pablo expuso a Alexander el copero, a Fileto lo expuso. David, en el Salmo 105:15, él habla de que no toquemos al ungido del Señor. Y las personas que creen este tipo de cosas,
lo creen y lo interpretan deductivamente y no inductivamente. Las personas que leen este pasaje dicen, no hay que tocar al ungido del Señor. Y esto se refiere en primera instancia a Saúl, de que David no iba a tocar al ungido del Señor. Pero David no lo tocó, nunca levantó su espada contra Saúl, pero hablaba y lo denunciaba. Saúl se desvió, Saúl está equivocado, Saúl apostató del Señor, se alejó del Señor. Aunque no lo tocó físicamente, no le hizo daño, no se atrevió a levantar su espada contra Saúl. Ahora, la representación de un rey o del ungido, recordemos que Jesús es el rey, recordemos que Jesús es el ungido, recordemos que Jesús es el sacerdote, o sea, por definición, en artículo definido, Jesús es la culminación de absolutamente todas las cosas, y cualquier título que usted vea en la palabra como el ungido, el elegido, el escogido, el rey, el sacerdote, el apóstol, se refiere a Jesús en todo su sentido, y Él es la culminación de todas estas cosas. Entonces, leamos Salmo 105, versículo 15, ahí donde habla del ungido. Dice, no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal al profeta. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas, ni hagáis mal a mis profetas. Ahorita más adelante vamos a ver a qué se refiere con los ungidos. O sea, ¿quiénes son los ungidos? Porque aquí no está incluyendo solamente a Jesús, está diciendo a mis profetas. Entonces, ¿qué se requiere para que usted o para que alguien sea profeta del Señor, para que alguien sea un ungido del Señor, o sea, partícipe de la unción del Señor? Entonces, muchísimas personas se agarran de estos pasajes para decir, no tenemos que hablar mal de los pastores, no vamos a hablar mal de ellos, no toquen al ungido del Señor. Eso es básicamente la retórica que las personas usan o con la cual argumentan para que uno no hable o para que uno no denuncie el error en el que están cayendo ciertas personas, ¿verdad? Eso como punto número uno. Tenemos que entender que ahorita vamos a hablar de una postura. Vamos a hablar de una postura con respecto a los últimos tiempos, y el hecho de que yo hable contra esta postura o de esta postura o exponga los errores de esta postura no quiere decir que estoy hablando mal de una persona, aunque mencione nombres. No estoy diciendo que esta persona se va a ir al cielo o al infierno. No estoy diciendo que esta persona tenga una mala intención o no. Simplemente estoy hablando de personas que tienen esta postura, que pueden ser salvas, pero lo que están enseñando puede liderar últimamente al error, a las personas y a una falsa esperanza. Ok, ahora, en Primera de Juan, capítulo 4, habíamos leído que nosotros tenemos que probar los espíritus. Es nuestro trabajo, es un mandamiento de Juan, una instrucción, consejo de Juan, que probemos los espíritus. Y la manera en cómo los espíritus se infiltran en la iglesia es a través de los falsos profetas. Los falsos profetas son los que infiltran las doctrinas que el anticristo o que el espíritu del anticristo, camuflado en el espíritu de la era, usan para que las personas crean en el error. Entonces, la instrucción que nos da Juan es que nosotros tenemos que probar los espíritus. Ahora, ¿cómo probamos los espíritus? Nosotros probamos los espíritus a través de la inductiva doctrina de la palabra de Dios, de lo que la palabra de Dios dice claramente. Ok, de esa manera probamos los espíritus. Por ejemplo, el espíritu, un espíritu que tenemos que probar es aquel espíritu que dice
que los sacerdotes o los obispos, por ejemplo, no pueden casarse. Y ahora venía hablando de eso con Carlos, porque él tenía una pregunta con respecto a eso. Pero la Iglesia Católica dice que los obispos, los sacerdotes, no deberían de casarse, tienen que ser célibes y es un mandato de la Iglesia, no del Señor. Así dice la Iglesia Católica, pero el Señor dice que cada uno sepa tener a su esposa, que los obispos sean maridos de una sola mujer. Entonces, nosotros probamos esa creencia o esa doctrina errónea que lleva al error, que me lleva a creer cosas que no están en la palabra de Dios. Y la Biblia dice algo más, la Biblia dice que usted tiene que saber tener a su esposa, que usted tiene que amarla, que el obispo necesita ser marido de una sola mujer. El Papa dice una cosa, la Biblia dice otra. ¿Cómo probamos nosotros las palabras del Papa versus las palabras de la Biblia? A través de lo que la Biblia me dice a mí claramente, literalmente. Cualquier persona puede agarrar la Biblia, leer el Nuevo Testamento y darse cuenta que la Biblia en ningún momento prohíbe que un pastor, un sacerdote, un obispo se case. Entonces probamos ese espíritu a la luz de la palabra de Dios. Ok, de la manera como los falsos profetas o los falsos maestros llegan a esas conclusiones o enseñan error es a través de como Segunda de Pedro 2.1 explica. Vamos a ir entonces a Segunda de Pedro 2.1 para entender este concepto. Dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Ok, ¿por qué Pedro aquí usa intercambiablemente habrán entre ustedes falsos profetas como falsos maestros? ¿Por qué dice que hubieron falsos profetas y ahora hay falsos maestros? Porque si su doctrina está equivocada, sus profecías van a estar equivocadas. Si lo que usted cree con respecto a la palabra de Dios está mal, no está basado en la misma palabra de Dios, lo que usted diga de la palabra de Dios o lo que usted vaya a profetizar de la palabra de Dios, en este caso, los últimos tiempos, va a estar erróneo, va a ser erróneo. ¿Ok? Entonces, Pedro nos dice, hubieron falsos profetas antes, así como habrán entre ustedes falsos maestros. ¿Ok? Lo siguiente que dice es que van a introducir falsas doctrinas, van a introducir herejías, heresis, encubiertamente. Estas herejías no necesariamente, aunque sí incluye algo completamente contrario a la palabra de Dios, algo que se enseña en el diámetro opuesto de lo que la palabra de Dios dice. Incluye lo opuesto a lo que la palabra de Dios, o sea, una herejía sí es algo que está opuesto a la palabra de Dios, pero esto no es lo que Pedro está diciendo en este momento. Lo que Pedro está diciendo en este momento, está escribiendo, nos quiere dar a entender, es que estas herejías encubiertas es la palabra parasoxusen, para como prefijo a la par. Entonces, para médico, para legal, es aquello que está a la par, ¿verdad? Entonces, parasoxusen significa verdad a la par del error. La manera en cómo herejías se infiltran encubiertamente en la iglesia es parasoxusen. Entonces, va a tener en su mayoría contenido verdadero. En su mayoría, las herejías encubiertas que se infiltran en la iglesia van a tener en su mayoría cosas que son verdad. Pero por debajo, encubiertamente, y eso es a lo que se refiere Pedro, por debajo, encubiertamente, van a meter error. Ok, hay un pasaje en la Biblia que dice, tomad lo bueno, desechad lo malo. Y muchísimas personas se agarran de esta mala exégesis para decir,
de una predicación yo voy a tomar lo bueno y de la misma predicación voy a desechar lo malo. Si usted ha leído el mensaje a la Odisea en Apocalipsis, habla de cómo de una fuente no puede brotar agua fría ni agua caliente. Cuando esto pasa, que dice la palabra de Dios que hace Él la vomita. Es una solución homogénea. Yo no puedo llegar a donde estoy y decirle, vea, aquí tiene un café, tómese el agua y bote el café. Yo no puedo darle un té, calentar el agua, después echar la bolsita de té en la taza y revolverlo. Y usted no me puede decir, no me gusta el té, entonces lo que voy a hacer es tomarme el agua y desechar el té. Usted no puede dividir el agua del té. Usted no puede desechar lo malo de una predicación y tomar lo bueno. Existe una creencia que sí lo hace. Y es de donde nosotros sacamos, o de donde la iglesia cristiana saca esta conclusión de tomar lo bueno y desechar lo malo. Y es algo que se llama el yin yang. Todo lo malo tiene algo bueno, todo lo bueno tiene algo malo. Eso es una creencia de Oriente que se infiltró en la iglesia. Y la palabra no habla de esto. La palabra de Dios habla de la pureza, del concepto de pureza. Crea en mí un corazón limpio. Canta el salmista o dice el salmista, crea en mí un corazón limpio. Esta palabra limpio o pureza significa en hebreo tojor. El concepto de tojor es que no hay la más mínima mancha en la sustancia. O sea que en nuestro sistema de creencias, en lo que nosotros creemos de la palabra del Señor, no tiene que haber mancha o impureza. De otro modo, vendríamos a ser como Pedro está hablando de los falsos maestros, de los falsos profetas, que introducen encubiertamente herejías. Yo siempre lo pongo así: siempre hay queso de verdad en una trampa para ratones. De otra manera, no caería el ratón, ¿cierto? De otra manera el ratón no caería. Entonces, la Odisea, no puede haber agua fría y agua caliente. ¿El Señor qué hace? La vomita. Tesalonicenses dice, tomad lo bueno, punto, desechad lo malo. Absteneos de toda especie de mal. Entonces no podemos decir, Joel Osteen habla cosas buenas, Joel Osteen habla de amor, no podemos decir Rick Warren habla de paz, quiere erradicar la pobreza, son cosas buenas, pero por debajo le meten el error, le cambian el concepto a lo que es amor, le cambian el concepto a lo que es paz. Entonces nosotros probamos los espíritus a través de la palabra del Señor. A través de la palabra del Señor. Nosotros ponemos estas cosas a prueba y es mi intención entonces poner a prueba con algunos puntos lo que es la creencia del rapto antes de la tribulación. Vamos a ir a Mateo 24, muchachos. Mateo 24, versículo 3. Mateo 24, versículo 3, y entonces leo para ustedes, dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús, en el versículo 4 dice, mirad que nadie os engañe. Ok, Señor, ¿cuándo va a ser que van a pasar estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? Lo primero que dice Jesús es, mirad que nadie os engañe.
Pablo dice, al final de los tiempos vendrán falsos profetas que van a ser amadores de sí mismos, que van a querer hacerle cosquillitas a usted en el oído, que van a darle de comer lo que usted quiere comer, que van a hacerle cosquillas, que van a endulzarle sus oídos para que usted crea una mentira. Y sabemos por qué ellos hacen esto, lo leímos el sábado, hablamos de esto el sábado, porque quieren llenar sus estómagos, quieren saciarse ellos, ¿verdad? Lo primero que dice Jesús es, cuidado, que nadie los engañe. Estén alertas, estén pilas. Necesitamos estar atentos como las vírgenes, con aceite en nuestras lámparas. La lámpara por sí sola no sirve. Y el aceite, por más que usted lo busque, no puede venir si usted no tiene la verdad. De manera que usted necesita tener los dos. Son sus dos mejores aliados, la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Es la manera en la que usted está preparado, en la que usted se prepara. Pero Jesús dice, cuidado, mirad que nadie los engañe. ¿Y cómo lo hacen? Ya lo vimos, según segunda de Pedro 2, versículo 1. Vendrán con herejías encubiertas, las van a disfrazar, van a aparentar ser buenas. Y sabemos por qué las herejías van a aparentar ser buenas, porque los lobos se visten de ovejas, porque ellos se visten, se ponen piel de oveja para engañar a las personas. De otra manera, no podrían engañar a las personas. Entonces las doctrinas funcionan de la misma manera en cómo el lobo se infiltra dentro de la iglesia. Mirad que nadie los engañe, dice el Señor. Entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta en los últimos tiempos es que siempre han habido falsos profetas, pero en los últimos tiempos se van a acumular los falsos profetas. Van a salir de hasta dentro de nosotros mismos los falsos profetas para engañarnos. ¿Ok? Ahora, la profecía es un patrón. Es un patrón. En Mateo 24, 15, Jesús dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, etcétera, etcétera. ¿Ok? La abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel pasó con Antíoco Epifano, pero volvió a pasar con Tito, volvió a pasar con la destrucción del templo, volvió a pasar también con Hitler, y sigue pasando ahorita cuando nosotros como templo del Espíritu Santo dejamos meter herejías a la iglesia y participamos de ellas y sacrificamos cualquier otra cosa menos aceptando, menos en el sentido de que no aceptamos el sacrificio de Cristo. Cualquier otra cosa aceptamos en la iglesia menos a Cristo. Y metemos cualquier herejía. Eso es una abominación desoladora. Pero va a ocurrir una abominación desoladora. El evento culminante, que es cuando el anticristo va a venir, ¿verdad? Entonces la profecía es un patrón. Es una serie de eventos que pasan varias veces a través de la historia, pero hay un evento culminante al final de los tiempos, ¿verdad? Ahora, vamos a definir qué es doctrina, ¿ok? ¿Por qué leemos algo en la palabra de Dios y decimos, ok, esto es una doctrina? Y por esto es una doctrina, ¿ok? Entonces, una doctrina es una afirmación, un evento, una creencia que está claramente expuesta en la palabra de Dios, a la cual se llega inductivamente. Entonces, es una creencia, una afirmación que está claramente en la palabra de Dios. O sea, usted la puede leer y dice, no hay manera de interpretar esto de otro modo que lo que ya está escrito. Y usted llega a esa conclusión de una manera inductiva. Ahora,
Inductivo y deductivo. Inductivo es básicamente que la palabra de Dios me lleva a esa conclusión. Deductivamente es que yo llego a esa conclusión por mi manera de interpretar las cosas. Usted tiene ahora una iglesia, o en la sociedad ahora hay una iglesia que interpreta la palabra de Dios en base a su propia opinión, en base a lo que ellos creen que dice la palabra de Dios. Entonces, en muchas iglesias hacen una mesa redonda y dicen: ¿qué piensa usted que la palabra de Dios le quiere decir en este momento? Lea el pasaje y dígame qué siente usted. Eso no es así. La palabra de Dios dice que Él estableció claramente maestros que van a ser asimismo discípulos, que aprendan la palabra de Dios para hacer otros discípulos. Entonces ese es el modelo. Ese es el modelo de la palabra de Dios. Usted ve lo que dice exegéticamente la palabra de Dios y usted la interpreta de una manera exegética. ¿Ok? Con respecto a esto de el rapto antes de la tribulación, ya hablamos lo que es el rapto, aunque no creo que esté grabado a partir yo creo que no lo grabamos lo que es el rapto y no está en Facebook. Vamos entonces a hablar en la próxima, en el próximo lunes, lo que es el rapto, ¿ok? Pero en su mayoría, la mayoría de personas han escuchado lo que es el rapto, solamente que no lo han escuchado, lo han estudiado con nosotros. Pero básicamente el rapto es un arrebatamiento donde el Señor va a enviar a los 4 ángeles de los 4 puntos, van a levantar a los muertos en Cristo primero, y luego los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos para encontrarnos con el Señor en las nubes. ¿Ok? Entonces, la postura de las personas que creen en el rapto antes de la tribulación básicamente es eso, que antes del periodo de 7 años, donde el evento inaugural es la llegada del anticristo, estas personas creen que vamos a ser arrebatados, o sea que no vamos a pasar la totalidad de los 7 años, donde el anticristo por los primeros 3 años y medio va pues a seducir a las personas, a engañarlos, a establecer un gobierno mundial donde todos van a creer que Él es el Salvador de este mundo. Entonces, el exponente o el director de el seminario de Dallas, un hombre que se llama John Walworth, creo que así se pronuncia, John Walworth, es W-A-L, Walworth, W-A-L-V-O-O-R-D. Yo creo que estoy bien en spelling. Espero estar bien en spelling. Pero John Walworth, él era pretribulacionista. Él creía que las personas o que el Señor iba a venir a arrebatar a su pueblo antes de la tribulación. Él dijo: no hay pasaje en la Biblia que enseñe el rapto antes de la tribulación. Él dice: yo creo esto, y de la manera en la que yo interpreto esto es deductivamente, no inductivamente. Deductivamente, no inductivamente. Ok, yo no llegué a esta conclusión leyéndolo en la palabra de Dios. Él dijo: yo llegué a esta conclusión extrapolando la palabra. O sea, básicamente que se llega leyendo entre líneas. Se llega leyendo entre líneas. Entonces, él tuvo la ética. Él tuvo la ética de aceptar que el rapto antes de la tribulación no está en la palabra de Dios. Nada más como una acotación, ¿verdad? Ahora, tenemos que entender algo claramente con respecto a esto, ¿verdad? Porque las personas sí pueden opinar. No es que usted no pueda opinar.
sí pueden opinar. ¿Hay campo para la opinión? Sí hay campo para la opinión, pero usted necesita catalogarla como tal. Si vamos a 1 Corintios capítulo 7, en el versículo 8, vemos que Pablo, voy a buscarlo ahí, 1 Corintios capítulo 7, versículo 8, vemos que el tema acá es el problemas con el matrimonio. ¿Quién se divorcia? ¿Quién se casa? ¿Qué hace la persona que está soltera, verdad? Es un tema que Pablo abordó acá en Corintios, ¿verdad? Y para mí lo abordó sumamente bien, ¿verdad? Dice él en el versículo 8, digo pues a los solteros y a las viudas, qué bueno les fuera quedarse como yo. Entonces, él dice, digo pues yo. ¿Quién dice? Yo, Pablo. Qué bueno les fuera quedarse como yo, claramente, ¿verdad? De esa manera podría cualquier persona llegar y predicar el evangelio a cualquier lado sin preocuparse si lo está esperando su esposa, sus hijos, claramente. Entonces, la opinión de Pablo es, ojalá todos fueran como yo. Esa es la opinión de Pablo. Ahora, Pablo dice, pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Entonces dice él, ok, mejor les fuera a todos ustedes si fueran como yo, pero si no tienen el don, entonces cásense. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, y él explica ahora, dice, mando no yo, el mandamiento, lo que dije antes era mi opinión, esto que voy a decir, manda el Señor. Los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor. ¿Quién es el que dice ahora la instrucción? Ahora sí, este es un mandamiento. Esto lo dice el Señor. El que está casado no se separe. La mujer que está casada no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Ahora sí, antes Pablo dijo esto, ahora el Señor dice esto. Y a los demás, él regresa y dice, digo yo, ahora sí, me devuelvo, esta es mi opinión. Esto no es mandamiento del Señor, esta es mi opinión. No el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. No la abandone. ¿Quién? Dice él. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, etcétera, etcétera. Después habla en el versículo... Ok, no, pero si el incrédulo se separa, en el versículo 15, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó el Señor. Entonces termina diciendo, el Señor nos llamó a paz. Ok, esto lo menciono porque la doctrina que nos está enseñando es que no tenemos que basar la doctrina en la opinión. Él está hablando de este tema, pero nosotros no tenemos que decir, así dice el Señor, cuando lo que está pasando en realidad es, así pienso yo, o así piensa tal persona, ¿verdad? Ahora, regresando con el tema de la pretribulación, no vamos a poder abarcar todos los puntos porque sería grandísimo, pero vamos a abarcar los principales. Vamos a abarcar 3 puntos principales sobre la creencia errónea del rapto antes de la tribulación. El punto número 1 es que hay una mala interpretación entre lo que es tribulación e ira. Tribulación e ira. Ok, vamos a ir a Primera de Tesalonicenses 5:4, creo que es. Primera de Tesalonicenses 5:4. Mentira, es Primera de Tesalonicenses 5:9. Primera de Tesalonicenses 5:9. Dice así, porque no nos ha puesto Dios para ira,
sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. No nos ha puesto Dios para ira, dicen las personas, los pretribulacionistas. No nos ha puesto Dios para ira, y ya con eso creen que sentaron todo su argumento. Ok, la palabra para ira en griego es orge, O-R-G-E, orge, O-R-G-E. El Señor va a venir con ira a vengar a sus santos. Joel habla del terrible día del Señor. Pero hay una diferencia en idioma y en eventos, que estas personas, ya sea que no han entendido, que no han notado, que no les han enseñado, que no les han explicado. Hay una diferencia entre orge y tribulación. La palabra para ira es orge, ya vimos eso. La palabra para tribulación es filipsis. Para gran tribulación es megafilipsis. Filipsis con PH, megafilipsis, y orge es ira. Ahora vamos a Apocalipsis 7:14. En Apocalipsis 7:14 está hablando de la multitud vestida de ropas blancas y dice así: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la megafilipsis, de la gran tribulación, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero, y los han engrandecido en la sangre del Cordero. Señor, ¿hasta cuándo vas a permitir que tus santos sigan viviendo filipsis? Le pregunta, Señor, ¿hasta cuándo? Le pregunta. Y entonces, ¿quiénes eran las personas que estaban vestidas de ropas blancas? Dice, estos son los que han salido de la gran tribulación. Si algo es verdad en la palabra de Dios, tiene que ser verdad y aplicable para absolutamente todos. Si algo es verdad en la palabra de Dios, tiene que ser nuevamente aplicable para absolutamente todas las personas. ¿Ok? Si Dios no nos ha puesto para que muramos o para que nos apedreen, entonces ¿por qué Esteban fue apedreado? Si Dios no nos ha puesto para que suframos persecución, entonces ¿por qué Pablo fue perseguido? ¿Por qué la era patrística, la mayoría fueron muertos como mártir? ¿Por qué? Si Dios no nos ha puesto para tener problemas, tribulación, angustia, más bien Él dijo, en este mundo tendréis, ¿qué? Dice la palabra de Dios, en este mundo tendréis aflicción. ¿Cuál es la palabra para aflicción que se usa en griego? Filipsis. En este mundo tendréis tribulación. Tribulación. El Señor nos dice que vamos a tener tribulación. El mundo o el espíritu del anticristo dice a la iglesia, no, ustedes no van a tener tribulación. Ustedes jamás van a tener tribulación. Ustedes tienen que estar bien en este mundo, en esta vida. Van a tener trabajo, van a tener su casa, su carro. El Señor le va a dar todas esas cosas que ustedes quieren porque Él va a cumplir los deseos de su corazón. Ese es el espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo. Él quiere engañarlos. Ahora, el Señor dice algo muy claro. En Mateo 16:13, Él dice que el Espíritu Santo no solamente nos va a guiar a toda verdad, no solamente dice eso, también dice que el Espíritu Santo nos va a enseñar las cosas que van a venir. Las cosas que van a venir, Él nos las va a enseñar. Y luego nos dice que tenemos que estar alerta de que nadie nos engañe. Si el Espíritu de Dios o si el Espíritu de verdad nos va a enseñar las cosas que van a acontecer, que pronto van a acontecer, entonces el espíritu del anticristo, el espíritu de error, no va a querer que nosotros
aprendamos o que estemos alerta sobre las cosas que van a venir. ¿Cierto? Entonces, el anticristo o el espíritu del anticristo a través de falsos maestros, de falsos profetas, va a decir, ustedes no están para ira, sino para alcanzar salvación. Entonces, Esteban, cuando estaba siendo apedreado, pudo haber dicho, Señor, pero me prometiste que no iba a alcanzar, que yo iba a ser salvo, que yo no iba a sufrir. No calza, no calza. Orgue es la ira de Dios, es algo que viene de Dios. Y nosotros sí, nosotros no vamos o no estamos para alcanzar la ira de Dios. La ira de Dios, primero, sí, la ira de Dios se cumple dos veces. Una ya se cumplió en Cristo. Una se cumplió en Cristo. Toda la ira, la justicia de Dios fue imputada sobre Cristo en la cruz del Calvario. Pero recuerde que el Señor va a venir en ira como rey conquistador ya contra toda impiedad. Él va a venir con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y Él va a venir ya a derramar su ira sobre cualquier persona que no puso su confianza en Cristo Jesús. Y eso va a ser en su segunda venida. ¿Ok? Eso es la ira de Dios. Ahora, la tribulación es algo que sí, que el Señor permite, pero que es ejecutado por el diablo y el anticristo. ¿Ok? La ira de Dios es de Dios. Él es el que la ejecuta. La gran tribulación es ejecutada por el anticristo, no es por Dios, es por el anticristo. Y este tiempo de 7 años aproximadamente, el Señor lo va a permitir, pero va a permitir que el anticristo venga a engañar, a hacerse pasar por Dios. ¿Ok? Entonces, las personas que creen en el rapto antes de la tribulación confunden estos dos términos. Confunden estos dos términos y creen que salvación en Primera de Tesalonicenses 5:9 se refiere a que vamos a ser salvos del mundo. Pero recordemos que salvación no es eso. Salvación es que vamos a ser salvos de la ira de Dios. Porque al que no cree en Cristo ya ha sido condenado. Entonces el Señor nos salva de su ira. El Señor nos salva de su ira. ¿Por qué? Porque pusimos la confianza en Cristo Jesús. Entonces, a todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces nosotros vamos a ser salvos, vamos a tener vida eterna. Pero al que no cree, lo único que queda para él es una horrible expectación de juicio. Entonces, nosotros, la ira de Dios va a ser derramada, o ya fue derramada, o en Cristo, o en usted si no cree en Cristo. Pero ella va a ser derramada. Y la única salida de no pasar por la ira de Dios es si yo pongo mi confianza en aquel que pagó el precio, en aquel en el cual la ira fue derramada. Ok, entonces hay un malentendido, o estas personas malentienden estos dos términos, los confunden, ¿verdad? Y cuando usted les presenta, no saben qué hacer con esto. ¿Qué es ira? ¿Qué es tribulación? Porque deductivamente llegan a la conclusión de que vamos a ser arrebatados antes de la tribulación, solamente porque no quieren sufrir o porque no pueden creer que el Señor permita que las personas sufren, ¿verdad? Pero como yo siempre digo, dígale eso a los pastores que están siendo perseguidos en China, dígale a las personas que están siendo muertas en Indonesia, en Afganistán, en Irak, en Egipto, en cualquier cantidad de lugares, en Rusia inclusive, en Perú, en Bolivia, en México. Dígale eso a los cristianos fieles que están siendo martirizados, ¿verdad? Ahora, vamos a ir a Mateo 24:22. Sí, Mateo 24:22. Perdón.
Ok, acá lo tengo. Mateo 24:22 dice así: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Ah, no, dicen los pretribulacionistas, esto habla del pueblo de Israel. Ah, no, es que estos son los judíos, nosotros ya no estamos acá para ese momento, ¿verdad? Ahora, ¿quiénes son los escogidos? Y vamos de una vez a ver dos aspectos de esto. Porque hay personas que son calvinistas, que creen que los escogidos, Dios los escogió antes de la fundación del mundo, pero vamos a ver primeramente quién es el escogido. ¿A quién escogió Dios? ¿Quién fue el escogido? Ok, vamos a Isaías 42:1 y vamos a ir rápido, porque son varios pasajes. Isaías 42:1. Bueno, vamos a ir rápido, digo yo, pero tengo que encontrarlo. He aquí en mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Entonces, llega una persona donde usted y le dice: es que el Señor me dio una palabra. El Señor me dio una palabra y la palabra dice así: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido. Y usted dice: wow, yo soy el escogido del Señor. Él me escogió a mí. Y usted dice: es que yo soy el escogido y me ha puesto a mí para liderar y para traer justicia. Lamento decepcionarlo, pero eso no está hablando de usted. Eso es llegar a una conclusión deductiva, a una mala interpretación de la Biblia. ¿Ok? Aclaremos ese punto. El escogido del Señor es Cristo. A quien Él escogió antes de la fundación del mundo fue a Cristo. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús, el Espíritu Santo bajó sobre Jesús y se escuchó un viento. Y los que entendieron el viento decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Hechos 2. Pedro dice: Jesús, a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha puesto sobre Señor de todas las cosas. ¿Quién es el escogido de Dios? Cristo. Cristo es el escogido de Dios. Vamos a ir a Lucas 9:35. Lucas 9:35 dice: y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Lucas 23:35. Primero 9:35 y luego Lucas 23:35. Lucas 23:35 dice así: y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaron de él diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, ¿el qué? El escogido de Dios. Ellos tenían una idea diferente a nosotros de quién es escogido y quién no. El escogido, el único escogido para el pueblo de Israel era el Mesías, el que Dios había escogido. ¿Para qué? Para traer justicia. Para traer justicia. Primera de Pedro 2:4. Primera de Pedro 2:4 dice así: acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas por Dios escogida y preciosas, electos, electo, el electo, el elegido, el escogido es Jesús, es Jesús. Ahora, ¿acaso es que nosotros no somos escogidos? No, no es que nosotros no seamos escogidos, sino que la escogencia de Dios
hacia una persona depende de la fe que esa persona ponga en quién, en el escogido, en Cristo Jesús. Yo soy escogido porque yo puse mi fe en el escogido, en la persona que fue escogida, en la persona que fue elegida. ¿Cómo soy yo elegido? Porque yo puse mi fe en Cristo Jesús. Vamos a ver Romanos 8:1. Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en ¿quién? En Cristo Jesús. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En el versículo 33 de Romanos 8 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Ahora, ¿cómo soy justificado yo? Por medio de Cristo Jesús, porque yo puse mi confianza, mi fe en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 1:21. Segunda de Corintios 1:21. Dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Tenemos entonces otra palabra que es introducida, el ungido. ¿Quién es el ungido? El ungido es Cristo Jesús. ¿Sobre quién fue derramado el Espíritu Santo? Sobre Cristo Jesús. Y las personas en Hechos 2, cuando estaban todos unánimes, reunidos, estaban en armonía, fueron ungidos con el Espíritu Santo porque ellos estaban debajo de la cabeza que es Cristo. Usted puede tener un pie muy hábil, usted puede tener una retórica increíble, puede expresarse súper bien, pero el pie, el que anuncia la paz, las buenas nuevas del Evangelio, según Isaías 53:2, dichosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas del Evangelio. Dichosos en los montes, bienaventurados en los montes. Dice, ¿quién es el pie? El que lleva el Evangelio. Usted puede ser carguísima, puede hablar excelentemente bien, pero si usted no está bajo la cabeza que es Cristo, usted no sirve para nada. Yo no sirvo para nada. La lámpara, el ojo es la lámpara del cuerpo. Y en el cuerpo de Cristo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Yo puedo conocer un montón la palabra de Dios, pero si yo no estoy pegado al cuerpo y debajo de la cabeza, entonces yo no estoy siendo ungido. El ungido es Cristo y yo participo de la unción siempre y cuando esté debajo de la cabeza que es Cristo. Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos en armonía. Es como el buen óleo que cae sobre la cabeza de Aarón. ¿Quién es el sumo sacerdote? Cristo. Moisés representa a Dios. Moisés tiró sobre la cabeza de Aarón, derramó sobre la cabeza de Aarón el aceite que representa al Espíritu Santo y cae primero sobre la cabeza, luego sobre sus ropas, sobre su barba y hasta sus pies. Nosotros somos partícipes del Espíritu Santo siempre y cuando estemos bajo la cabeza que es en Cristo. Entonces, ¿cómo soy yo elegido? Por medio de fe en Cristo. Por medio de la fe en Cristo. No es que arbitrariamente Dios me vio desde antes de la fundación del mundo y me escogió para ser salvo. Eso no dice Efesios 1, del 4 al 8, eso no dice. Lo que dice es que Dios me escogió a mí desde antes de la fundación del mundo para toda buena obra. Una vez que yo estoy en Cristo, Dios me da a mí el don, los dones, para edificar a su pueblo. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Por qué traemos este pasaje a la luz? Porque el primero que está crucificado es Cristo. Él es el primero en absolutamente todo. Él fue crucificado, pero Él dice, tomen su cruz
y síganme. Tomen su cruz y síganme. Y Pablo dice, con Cristo estoy, ¿qué? Juntamente crucificado. Entonces yo voluntariamente voy y me clavo a la cruz. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ¿por qué estoy crucificado yo con Cristo Jesús? Porque mi criatura, mi vieja creación, está crucificada y está muerta con Cristo Jesús. Pero ¿quién fue el que murió primero? Fue Cristo el que murió primero. El primer crucificado fue Cristo, pero entonces yo voy y me crucifico a mí mismo. Gálatas 4:6. Gálatas 4:6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Nosotros somos partícipes del Espíritu Santo nuevamente porque estamos bajo la cabeza que fue ungida primeramente con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no viene a usted porque usted es muy carga. El Espíritu Santo no viene a usted porque usted tiene muchísimos talentos, muchísimos dones, que es una falsa creencia que hay ahora en la iglesia, que usted, el Señor le dio talentos y dones para que fueran desarrollados y apenas parecen una casa de talentos. Las iglesias ahora buscan a ver quién tiene el talento, quién es más carga en algo y dicen, véngase de una vez, lo ponemos acá a servir. El Espíritu Santo no trabaja así. El Espíritu Santo usa a quien está debajo pegado a la cabeza, aunque no sepa hacer absolutamente nada. Porque el Espíritu Santo capacita a los que el Señor primero llama. A los que primero el Señor dice, son hijos, a estos capacita. Vea lo que dice acá. Y por cuanto sois hijos, no dice por cuanto ustedes tienen muchos talentos. No dice por cuanto usted es muy carga. No dice por cuanto usted es un artista total. Dice, por cuanto sois hijos, por cuanto recibieron al Señor en sus corazones, por cuanto son nuevas criaturas, el Señor dio su Espíritu Santo y los puso en vuestros corazones, el cual clama, ama Padre. Gálatas 3, 26, 27. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Nosotros estamos muertos. Ya David ya no existe. Lo que ven es una persona que está muriendo constantemente y todos los días me agarro de la misericordia del Señor y me crucifico a mí mismo. Y estoy juntamente crucificado con Cristo Jesús. Entonces, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. Ahora, ¿cómo somos hijos de Dios? ¿Cómo llegamos a ser adoptados? Por la fe en Cristo. ¿Por qué? Porque Él fue el ungido, porque Él fue el escogido. Y ahora yo soy partícipe de la elección porque soy un cuerpo con Cristo Jesús. Pero lo que me ata a Cristo, o sea, lo que me hace uno con Cristo Jesús es la fe en Él, es la fe en su palabra. Nuevamente, no porque arbitrariamente en algún momento de la historia el Señor dijo, aunque Él sabía previamente, Él lo sabía, que yo iba a poner mi fe en Él. Mi fe está en Cristo Jesús, entonces yo soy elegido. ¿Ok? Ahora, Colosenses 2:11. Colosenses 2:11 dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. El 12 dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Nuevamente nos hizo aptos. El Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Cuál es la herencia de los santos en luz? A Cristo le fue dada la herencia. Si usted puede leer todo el capítulo 1 de Hebreos, usted puede leer Apocalipsis, donde le dan las llaves de la muerte y el Hades al Señor Jesús. A Cristo fue a quien se le fueron dadas todas las cosas. Y nosotros somos partícipes de la herencia nuevamente por la fe en Cristo Jesús. Entonces, volvamos a Mateo 24. Ahora sí, ¿quiénes son los elegidos?
¿Son los elegidos el pueblo de Israel? No. Son todas aquellas que ponen su fe en Cristo Jesús. Todas las personas. Y usted puede leer Romanos. Romanos es un libro tan rico. Pero Pablo dice, yo creo que en la mayoría de capítulos, él dice a los judíos primeramente y luego a los gentiles. Usted puede leer esa constante a través de todo el libro de Romanos. Dice, el evangelio, no me avergüenzo del evangelio de Dios porque es poder de Dios. No me avergüenzo del evangelio porque es poder. Y luego usted sigue en el siguiente versículo y dice, al judío primeramente y luego a los gentiles. Pero entonces las personas que creen en el rapto de antes de la tribulación dicen, no, los elegidos de Mateo 24 son los judíos, el pueblo escogido por Dios. Ahora vamos a ver esto, el pueblo escogido por Dios. Las personas, usted va a encontrar varios tipos de personas en digamos, los cristianos nominacionales, ¿verdad? Hay un grupo de personas que dicen no tenemos que evangelizar a los judíos porque Dios va a lidiar con ellos de diferente manera. Los primeros cristianos fueron judíos. Los primeros cristianos, dice Romanos 11, que de los judíos es el oráculo. Ellos tienen las primicias, los judíos. Los primeros cristianos fueron los judíos. Pablo, ¿qué era? Judío. ¿Qué era Pedro? Judío. ¿Qué decidieron ellos? Que no teníamos que ser circuncidados, que no era necesario ser circuncidados. Ellos eligieron eso, dijeron eso, en base a la doctrina, a la ley y la revelación de Jesucristo. No necesitan convertirse en judíos. Lo que necesitan, lo que nos une, es la fe en Cristo Jesús. Solamente la fe en Cristo Jesús. Una vez que usted sea nacido de nuevo, usted llega a ser parte de la elección de Cristo, de la elección de Dios. Usted pasa a ser escogido de Dios. Somos escogidos, dice Pedro. ¿Ok? Ahora, esto no es para negar que Dios tiene propósitos para la nación de Israel como tal. El Señor prometió que iba a haber un milenio literal para Israel, donde Él iba a ser el rey para ellos, y ellos le iban a hacer a Él por pueblo. Nosotros somos parte de un pacto, pero el pacto fue dado a Israel. La promesa es de Israel y nosotros, por medio de la fe en Cristo Jesús, somos partícipes. Lo podemos entender de la siguiente manera. Hay hijos de Abraham que son hijos antropológicos, o sea que por genética, por nacimiento, son parte de la promesa. Antropológicamente, ellos son parte de la promesa, pero nosotros somos descendientes de Abraham por fe. Somos descendientes de Abraham por fe. Pero ¿cómo se salva el judío? Por medio de la fe en el Mesías. ¿Y cómo se salva el gentil? Por medio de la fe en el Mesías. Entonces, no puede estar hablando Mateo 24, Mateo 24, 22, no puede estar hablando de la nación de Israel como nación. Está hablando de los escogidos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Ok? Por medio de la fe en Cristo Jesús. Ahora, como último punto, y nada más en pasada, porque no hay mucho que hablar con respecto a esto, es qué hacen las personas que creen en el rapto antes de la tribulación o los pretribulacionistas con respecto a segunda de Tesalonicenses 2:3. Vamos a ir entonces a segunda de Tesalonicenses 2:3 para ver de lo que estamos hablando.
Segunda Tesalonicenses 2:3 dice así, porque nuestra exhortación, perdón, esa es primera. Porque dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. O sea, ellos ya tenían un modo de pensar, ya sabían y porque ya se les había explicado este tema. Ni os conturbéis ni por carta, ni por espíritu, ni por palabra, perdón, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Había falsificaciones de la carta de Pablo. Había falsificaciones de espíritus. ¿Y qué tenían que hacer ellos? Probar los espíritus. Dice, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Entonces está hablando del día del Señor. ¿Qué se refiere al día del Señor? La ira de Dios, cuando Él va a venir como rey conquistador, cuando va a derramar su ira contra toda impiedad, cuando habla Joel del terrible día del Señor. Entonces, ellos querían saber cuándo va a venir el Señor, cuándo el Señor va a venir a establecer su reino milenial en la tierra. Y Pablo les dice, no se conturben, no se dejen engañar, les dice. Nadie os engañe, en ninguna manera, les dice. Porque no va a venir sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de la perdición. Ahora, el hombre de pecado, el hijo de perdición, es el antropón einomon, la persona que no tiene ley, la que no tiene ley. ¿Ok? Pero entonces vamos a detenernos no en el anticristo, en esta persona o el hijo de perdición. Vamos a ver qué es la apostasía, ¿verdad? La apostasía. Apostasía básicamente en su sentido, en la palabra original significa que usted parte de la verdad. Usted alguna vez estuvo en la verdad. Y siempre han habido personas que han partido de la verdad, que se han marchado, que alguna vez fueron partícipes de la verdad, que creyeron la verdad, pero se fueron de la verdad, dejaron de creer en la verdad, se fueron en pos de sus maquinaciones, de sus ideas, de su deducción de la palabra de Dios, y la verdad que una vez disfrutaron, ya no la creyeron o ya no la creen más, ¿verdad? Las personas que creen en la tribulación o en el rapto, más bien antes de la tribulación, o que no vamos a pasar a la tribulación, básicamente tienen que hacer maromas con este versículo. Y se meten al versículo y lo tuercen de una manera, ¿verdad? Se van al idioma original, cambian el significado de lo que es apostasía y cambian el significado a lo que se refiere con el hombre de pecado, el hijo de perdición, porque el pasaje claramente dice que el Señor no va a venir sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Entonces, no importa que, digamos, si su postura es que viene en medio de la tribulación o que al final de la tribulación o que es el que viene antes de la ira del Señor, no importa. Este pasaje lo que dice acá es que el Señor no va a venir por nosotros sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Entonces, independientemente si usted cree en medio de la tribulación, al final de la tribulación, ya este pasaje está descartando inmediatamente que el Señor viene antes de la tribulación. Que el Señor viene antes de la tribulación. Ahora, hay más puntos que ver y podríamos hablarlos luego. Ahora, ¿cuál es el peligro? ¿Cuál es el peligro de esta creencia? Porque yo todavía pienso que las personas que creen en el rapto antes de la tribulación son hermanos. Hay personas nacidas de nuevo que creen esto. Y yo no puedo decir que no son hermanos. Esta no es una doctrina para dividir.
Yo no puedo decir que son herejes completamente, pero hay un peligro con respecto a esta creencia. Y es que ponemos una esperanza o ponemos nuestra esperanza en el no sufrimiento. Entonces creemos que el Señor va a venir y nos va a salvar de sufrir en esta tierra, de ser perseguidos. Y el problema es que si no es así y si no pasa como creemos o como piensan los que creen en el rapto antes de la tribulación, si no pasa como se cree, cuando el anticristo venga, vamos a creer o van a creer que ese es Cristo. Ese es el problema. Van a creerle al anticristo. Porque ustedes no creen o esas personas no creen que van a sufrir. Entonces el anticristo va a venir aquí prometiendo paz y seguridad. Y usted va a decir, es el Cristo. Viene a establecer el reino milenial que le prometió al pueblo de Israel. Entonces van a ser más fácilmente engañados creyendo que el anticristo es el Mesías cuando el anticristo viene a engañarlos. No van a tener bases doctrinales sólidas para apuntar y decir, ese es el anticristo, no le hagan caso, no lo escuchen, va a venir con milagros, con señales, con prodigios en el cielo, va a venir a poner un show de milagros y maravillas, de señales y de prodigios, y las personas que esperan a Cristo antes de la tribulación van a ser engañadas. Y va a costar mucho que no sean engañadas porque su opinión de la venida del Señor ha sido deductiva. La doctrina de la venida del Señor ha sido deductiva y no inductiva. Porque refiriéndome nuevamente a John Walworth, dijo, no hay un pasaje en la Biblia que hable del rapto antes de la tribulación. Hay que llegar a deducirlo, hay que leerlo entre líneas, hay que extrapolar la palabra de Dios. Entonces, tenemos que estar alertas y seguir las palabras del Señor, diciendo, cuando dijo que nadie los engañe, estén alertas, que nadie los engañe. Probemos los espíritus. No le creamos a las personas que nos están hablando, creámosle a la palabra del Señor. Probemos los espíritus. Y usted en su casa, si está escuchando, que me escucha, estudie la palabra a ver si lo que yo estoy diciendo es correcto. Si lo que yo estoy diciendo está conforme a la palabra del Señor. Es su trabajo juzgar las palabras que yo digo, es el trabajo de los que estamos acá, juzgar a través de los lentes de la palabra de Dios si lo que yo estoy diciendo es verdad o no. Porque lo que tenemos que preocuparnos es, así dice la palabra del Señor, no así dijo David. La palabra del Señor es nuestra autoridad última, es el recurso máximo de autoridad. Entonces sometámonos a la palabra del Señor, mantengámonos en la palabra del Señor y estudiemos la palabra del Señor. Porque la noche se acerca y va a haber oscuridad total. Y lo que nos mantendrá siempre alertas es la palabra del Señor y su Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Buenas noches.